Compartir un pequeño resumen del tema que ya estamos por concluir la próxima semana, ¿de acuerdo? Y esto es para que ustedes igualmente puedan animarse para emprender el estudio, el discipulado, y que den un paso adelante en su vida espiritual, ¿verdad? Y sigan creciendo en el Señor. El tema de hoy se titula Dios te quiere sano y libre. ¿Cuál es el título del mensaje del día de hoy? Amén. Dios te quiere sano y libre. ¿Ustedes creen que es así la voluntad de Dios? Yo creo que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que Él realmente nos quiere sanos y nos quiere libres. Entonces vamos a la Biblia en Isaías capítulo 61, por favor. Isaías capítulo 61, en el primer versículo y el segundo verso vamos a darle lectura. Esta maravillosa palabra dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Bueno, leí hasta el verso 3, pero estos preciosos versículos considero yo que nos muestran una vez más el sentir de Dios. Dos cosas que los profetas de la antigüedad hicieron fueron claras. La primera, hermanos, fue hablar de la exhortación para que el pueblo volviera a Dios con arrepentimiento, a regresar a Dios. Siempre fue el llamado de regresar a Dios y de volver a la obediencia, porque si el pueblo de Israel no volvía a la obediencia, entonces vendría cautividad, caería cautivo, sufriría, padecería, habría esclavitud, habría dolor y Dios ejecutaría su juicio. Entonces el primer tema es el juicio de Dios. El segundo tema, ¿verdad?, con el que Isaías sorprende casi a la mitad del libro de Isaías, es cuando él ahora cambia el discurso y empieza a hablar de la consolación. Y el consuelo de Dios es parte importante por el hecho de ser hijo de Dios. Y yo creo que todos los que somos padres hemos tenido esos dos momentos también con nuestros hijos. Nuestros hijos han conocido estos dos tiempos con nosotros. Ellos han visto en los momentos en que nosotros les llamamos la atención para que se conduzcan como debe ser, para que se comporten correctamente, y hasta los hemos castigado, los hemos disciplinado. Pero también ellos han conocido el momento en que nosotros mismos nos hemos sentido quebrantados por ellos, por el amor que le tenemos, y los hemos querido consolar. Los hemos querido, ¿verdad?, compensarles su dolor, sanar sus heridas y verlos fuertes y verlos grandes y verlos crecer. ¿No lo creen así? Esa es la experiencia nuestra, pero este es el mensaje de Dios desde el principio, hermanos, que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento porque Él tiene un propósito, y la grande bendición que tú puedes tener hoy es de ser hijo e hija de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, entonces sabemos que tendremos el trato de Dios, pero tendremos el trato de Dios como un padre responsable, tendremos el trato de Dios como un padre bueno, tendremos el trato de Dios como un padre ejemplar. No hay otro como Él. Entonces, hermano amado, siempre es bueno recordar que las experiencias de la vida son un pilar para nosotros para crecer. Sea que haya habido dolor, o sea que haya habido éxito, sea que haya habido cierto pesar o un redarguir de Dios, pero también, hermanos, es para crecimiento. ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, el propósito de Dios, el objetivo de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos y seamos libres. Ahora vamos al pasaje que ustedes conocen, que es definitivamente el cumplimiento de estas palabras en Lucas capítulo 4 verso 17 en adelante. Cuando ustedes lo localicen, díganme amén, por favor, si ya lo encontraron. Lucas 4. Aleluya. Muy bien. Voy a darle lectura. Ustedes síganme con la vista. Yo creo que todos conocemos el pasaje, porque estamos perfectamente relacionados con lo que Jesucristo ha venido a hacer sobre nosotros, ¿de acuerdo?
por la manera en que Él ha venido a tocar nuestras vidas, a salvarnos, ha venido a transformarnos, a cambiarnos, igual antes de Él que después de Él. Entonces, el mismo Señor, cuando entró a la sinagoga, tomó el rollo, y es el libro del profeta Isaías, y es este pasaje, hermanos, en Lucas 4:17 dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Así que al final de la lectura, el verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, creo, hermanos, que una de las experiencias más maravillosas que tú puedes tener, que te puede cambiar la vida, es experimentar la sanidad y la liberación que el Señor produce en nosotros. Algo que no puede alcanzar la medicina, algo que no puede alcanzar la filosofía, algo que no puede alcanzar la ciencia. Dios tiene el poder para alcanzarlo. Por eso es tan impactante, por eso es tan profundo, pero por eso es tan importante que entendamos, hermanos, que la experiencia que hemos tenido con Dios nos ha transformado la vida. Y cada vez que puedo hablar sobre sanidad y liberación, puedo recordar, hermanos, que cuando una persona no ha experimentado esto, ha tomado como normal muchas de las situaciones de su vida, ha aceptado, incluso ha creído que ese es el propósito de Dios, de quedar prisionero, quedar encadenado, quedar en ataduras, quedar con dolor, con depresión, etcétera, etcétera. Y parece como si eso fuese algo permanente. Pero realmente, hermanos, cuando experimentas la sanidad, cuando experimentas el poder de Dios, cuando ves que Dios quiere que tú seas feliz y Él quiere transformar tu vida, tú llegas a la conclusión que dices: ¿cómo no sucedió esto antes para mí? Si yo hubiera sabido que de esto se trataba. He escuchado a gente que me ha dicho: si yo hubiera sabido que esta era la solución, que esto se trataba, que si yo hubiera hecho esto hubiera sido más feliz, yo lo hubiera hecho desde un principio. Pero las personas a veces no se dan cuenta, a veces no llegan a tener el alcance suficiente como para darse cuenta que realmente lo que está buscando de Dios, lo que está buscando Dios en nosotros es que lleguemos a ser felices. Ese es su propósito. Dios te quiere sano y Dios te quiere libre, y yo deseo que en esta tarde tú salgas convencido por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios que ese es su deseo. Amén. Muy bien. Entonces, es bueno decir y es importante decir, hermanos, que se necesitan contemplar o entender algunas cosas esenciales para que ese milagro maravilloso de sanidad y liberación del corazón, de los pensamientos, interiormente suceda. Por eso quiero empezar aquí con Isaías capítulo 6 Isaías 9 verso 6. Ustedes acompáñenme con su Biblia, por favor. Isaías 9 verso 6. ¿Ya lo encontraron? Amén. Muy bien. Voy para allá. Un texto muy conocido, ¿no? También, porque Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, y ha sido el libro que hemos estado estudiando por semanas aquí en la iglesia los viernes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estamos citando este versículo para recordar que una de las tareas, uno de los roles, una de las funciones, algo que el Señor viene a hacer, el Príncipe de paz, en la vida de cada uno de sus hijos, es ser consejero, ¿sí? Y por eso es tan valioso, hoy quiero enfatizarlo, que la consejería tiene un lugar importante en la vida de todas las personas, porque todas las personas siempre necesitamos de apoyarnos de alguien más.
Y antiguamente quizás hacíamos uso, ¿no? O buscábamos al vecino, o buscábamos al compadre, o buscábamos al amigo, o buscábamos al compañero de trabajo, porque estábamos apesadumbrados de trabajo o de problemas y necesitábamos un consejo. La situación es que a veces los consejos que las personas nos entregaban no siempre eran los mejores. También a veces cuando buscas consejo, lo que buscas es ser escuchado y alguien que te dedique un momento, porque tan solo empezar a hablar, ya en el hablar y en el confesar hay una liberación. La confesión empieza a soltar cargas, empieza a quitarte los problemas aquí en la mente. Tener a alguien con quien hablar es tan importante para todos nosotros, pero a veces no buscamos a la persona adecuada. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que Jesucristo es consejero. Así que con Él puedes contar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Mira, con Él no hay problema si tú a las 3 de la mañana necesitas hablar con Él, porque Él te va a escuchar, Él te va a atender. Por eso Él es el consejero, admirable consejero, porque Él está dispuesto, hermanos, a acercarse a ti. Si tú te acercas a Él y le cuentas tus problemas y le hablas tu situación, Él te va a escuchar, y no solo Él te va a escuchar, Él te va a consolar. Y no solo Él te va a consolar, Él te va a sanar, porque Él tiene la medicina que tu alma necesita para ser libre, para tener paz, para recibir lo que tú estás anhelando. Amén. Así que hay que acudir a Él. La obra en la consejería es muy importante y lo necesitamos a Él. No cerremos nuestros oídos a su voz, no cerremos nuestro corazón hacia Él. Mantengamos abierto siempre el corazón a Él, porque Él está dispuesto, porque sobre todo Él nos puede entender. Él nos entiende. Por eso dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestra situación, que comprende nuestra debilidad. No era como nosotros, era semejanza de siervo, pero entiende el dolor humano y entiende nuestra lucha de cada día. Así que tú tienes, hermano, al mejor consejero al que puedas buscar. Amén. Gracias a Dios por eso. Ahora, como parte, hermanos, de esa experiencia maravillosa que todo cristiano, que todo creyente y que toda persona debería de experimentar, es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Una persona que no conoce el Evangelio, lo primero que necesita es venir con arrepentimiento a Dios, porque entonces, ¿verdad?, dando este primer paso y regresando al Señor, volviendo otra vez al Padre, Él es como podrá empezar a cambiar su visión, a quitar su ceguera y a experimentar su sanidad. Pero la sanidad, hermano, y la liberación es para nosotros, para los hijos de Dios. Todo el tiempo está disponible y está dispuesto. Y en el mensaje del Evangelio se encuentra esto. Por eso leímos Lucas 4:17 en adelante, porque la Escritura dice, ¿verdad?, que el Mesías Yeshua fue enviado, ungido, para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados del corazón. Y el Señor está aquí. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado y su poder no ha mermado. Su palabra es fiel y permanece por los siglos de los siglos. Y hoy, hermano, las circunstancias de nuestras vidas pueden seguir cambiando, porque Él está con nosotros y Él nos ama. Amén. Así que cree al Evangelio. Cree al Evangelio con todo tu corazón, a la Besorá Tov, el buen anuncio del Padre que ha sido enviado para nuestra sanidad. Esto es fundamental. Aun cuando nosotros tratemos de buscar la ayuda en un psicólogo o en otra persona, si tú, hermano, crees y vives el Evangelio, tú vas a experimentar el poder de Dios, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es el Hijo de Dios, como Él lo dijo, el que rompe las cadenas, rompe las ataduras, borra el pasado con su sangre preciosa y te hace nueva criatura en Él. Amén. ¿Quieres rendirle al Señor un aplauso por su palabra, por su Evangelio? A Él toda la alabanza. Bien. Cuando te acercas al Señor, empiezas a notar, cuando todas las personas se acercan a Dios y quieren vivir el proceso de sanidad y liberación, lo cual no es un acto momentáneo, es un proceso, es una experiencia, es algo que tiene un inicio y es algo que tiene un final, y es algo que tú vas sintiendo el alivio y cómo te vas despojando de cargas y cómo tus pensamientos se van clarificando y tu mente se va abriendo y tu corazón se va sintiendo aliviado.
Es un proceso que hay que vivirlo, hermanos. Pero, ¿verdad? Hay áreas de nuestras vidas que comúnmente nosotros percibimos y unas no las percibimos. Y vamos a decirlo en breve así. Hay cosas que yo sé de mí que ustedes no saben. Yo solo las sé, ¿ok? Yo solo las sé. Están aquí. Hay cosas que tú sabes de ti y todos también saben de ti. Es un área abierta, ¿sí? Pero hay cosas que tú no sabes de ti y los demás lo perciben, ¿sí? Los demás se dan cuenta, los demás, y tú no te estás dando cuenta. Y todo este aspecto, estas partes no son problemáticas, porque precisamente por eso a veces el apoyarte con otra persona madura, fuerte en el Señor, que te pueda ayudar, te sirve para darte cuenta de lo que tú no ves, ¿ok? Pero hay un área en el que ni tú ni nadie sabe y solo Dios sabe. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque realmente, hermanos, es el momento en el que tú tienes que apelar a la dirección del Espíritu para que puedas descubrir, para que te puedas ser revelado, para que puedas sanar, para que puedas comprender aquellas circunstancias físicas y naturales que no tienen sentido en tu vida, o aquellas cosas que vienen y que tú no comprendes, y por más que has buscado una respuesta no la encuentras, no sabes de dónde proviene esto. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y es necesaria e indispensable la presencia del Espíritu Santo para todo aquel que quiere ser sano y para todo aquel que quiere ser libre. Y hemos dicho, hermanos, y hemos mencionado y hemos entendido que muchas veces los dolores más profundos en la vida de una persona provienen de la familia. La familia tiene ese poder, la familia tiene esa influencia tan grande que marca la vida de una persona para su beneficio, para su prejuicio. Y entonces la tarea de la sanidad y la liberación de todo aquel que la busca es lograr, como el patriarca Abraham, desprenderse y despojarse de todo y dejarlo atrás, y cruzar ese Jordán y llegar a una nueva tierra donde Dios le dirija. Y si tú eres un hijo de Abraham, entonces tú tienes que ser capaz también de dejar el pasado atrás, de tener un corazón tan confiado en el Señor que puedas dejar que Dios te guíe, que Dios te muestre, que Dios te enseñe, y que Él, ¿verdad?, te ayude a sanar todo lo que haya quedado en el pasado. Generalmente el pasado, ¿verdad?, muchas personas lo tienen arrastrando y lo tienen en el presente, cuando Dios quiere, hermanos, que olvides las cosas del pasado, que las dejes atrás, que no te produzcan dolor, que no afecten tu vida el día de hoy. Por eso es tan importante la sanidad y la liberación, porque Dios tiene propósitos para nuestras vidas, pero muchas veces estas causas o estos problemas o el dolor del pasado no nos permite florecer. Mira que leímos en Isaías 61 que Dios llama a su pueblo plantío de Jehová y árboles de justicia. Y hermano, la condición espiritual o la condición de una persona se compara con la vida del ser humano. La vida de los hombres siempre es un ejemplo, un paralelo de la vida de los árboles. Cuando los árboles son frondosos, dice el Salmo 1, dan su fruto y su hoja en su tiempo, su hoja no cae. Hablamos, ¿verdad?, también de que se nos habla de una persona sana, de una persona próspera, de una persona libre. El Salmo 1 es un buen ejemplo de una vida sana. Pero un árbol seco, un árbol negro, un árbol sin fruto, es ver, hermanos, la vida de una persona enferma. Jesús fue tan claro en este tema que dijo, del mal árbol no se cosechan buenos frutos, ni de los buenos ni de los malos árboles, ni de los malos árboles se dan buenos frutos, ni de los buenos árboles se cosechan buenos frutos. ¿Estoy bien ya? Ok, perdón. Entonces, pues bueno, eso es, ¿no?, lo que Jesús dijo. Por sus frutos el árbol es conocido. Así que tienes que pensar por un momento, ¿qué clase de árbol eres tú? Quizás eres un árbol que necesita ser restaurado. Quizás eres un árbol que necesita ser limpiado. No es que el Señor que te quiera desechar, no es que el Señor quiera que tu condición y tu situación permanezca así. Tú no tienes que permanecer cautivo, tú no tienes que permanecer esclavo, tú no tienes que permanecer atado.
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las gentes: grandes cosas ha hecho Dios con ellos, y estaremos alegres. Para Dios es importante esto, para Dios es importante. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos libres, estemos alegres, estemos felices. Experimentemos salir de la cautividad, salir de la prisión, salir de las cadenas, de las ataduras. Él quiere romper todo eso y quiere darnos una nueva forma de vida en la que verdaderamente experimentemos la alegría de Dios, la paz de Dios. Que el shalom de Dios nos inunde, hermanos, sin límites. Amén. Así que es necesario, hermanos, entonces dar los pasos, dejar que el Espíritu nos guíe, poder tener oídos abiertos para escuchar al consejero fiel y verdadero, Yeshua el Mesías, y su evangelio y su palabra, que es poderosa para transformar nuestras vidas. Amén. Y entonces, hermano, ser árboles restaurados y ser plantío de Jehová para su gloria, árboles frondosos. Él necesita, hermano, que usted y yo sigamos caminando. Él quiere que tú y yo le rindamos esas áreas ocultas de nuestra vida, lo que yo sé y los demás no lo saben, pero yo lo quiero entregar a Dios, porque ahí es donde Dios quiere entrar. Ahí es donde Dios quiere alumbrar, ahí es donde Dios quiere sanar. No quiere exhibir, exponer, avergonzar a nadie. Dios lo quiere liberar, Dios quiere que sea libre, Dios quiere que sea feliz. Estoy convencido de eso, hermanos. Y creo que si nosotros nos atrevemos a experimentarlo, si nosotros confiamos, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Necesitamos la dirección de su Espíritu. Amén. Que Él traiga revelación sobre qué campos o qué partes de nosotros necesitan ser transformadas con su poder. Vamos a leer un texto más para concluir el mensaje ya. El Salmo 68, versos 5 y verso 6. Aleluya. La Biblia es tan maravillosa y tiene cosas que entregarnos, que son grandes descubrimientos. Bueno, el Salmo 68, versos 5 y 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En el tema o en las áreas de la sanidad y de la liberación, cuando nosotros pisamos ese terreno, tenemos que llegar a la parte elemental, que es la familia. Como decía hace un momento, muchas veces la familia da la más grande aportación, o a veces la familia pone la dificultad más grande, y tenemos que ser capaces de superarlo, ¿de acuerdo? No podemos vivir culpando a los demás de nuestro presente. No podemos vivir culpando lo que fue ayer. Tenemos que lograr desprendernos de eso, y sobre todo jamás culpar a Dios por lo que haya ocurrido en el pasado, y pensar, ¿verdad?, que Él era responsable de esto. Porque la Biblia dice, hermanos, que la orfandad o el espíritu de orfandad no viene de Dios, sino viene del diablo. Porque el diablo es el que desea que las familias estén rotas. El diablo es el que desea que las familias estén quebradas, que sean disfuncionales y que no sean felices, que no estén unidas. Por eso Él es el padre de orfandad. El diablo es el padre de la orfandad. Él está queriendo que los hijos queden huérfanos, que los hijos sean abortados. Él está promoviendo todo esto, ¿okay?, en prejuicio y daño de la familia. ¿Y dónde está Dios? Porque en los problemas la gente reclama: ¿y dónde estuvo Dios cuando pasó esto en mi vida? ¿Y dónde estuvo Dios cuando me pasó esto en mi niñez? Pero mira, la palabra de Dios dice que Él estuvo allí y Él estuvo procurando tu bienestar. No es que Dios fuese indiferente a tu pasado, no es que Dios fuera indiferente a tu vida, pero Él estaba tratando siempre de hacer algo. Amén. Él no ha desistido de su propósito. Él siempre está trabajando. Mi padre trabaja hasta hoy. Amén. Entonces la familia es ese núcleo que a veces produce todas estas cosas. Y el deseo de Dios es el adoptar a aquellos que son tomados por el espíritu de orfandad, tomarlos como sus hijos,
Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada, y eso muestra su carácter de compasión aún por los más débiles, hermanos, aún por los más desprotegidos. Así que no hay motivo ni razón por lo cual estar enojado con Dios o estar molesto con Dios por lo que haya ocurrido en el pasado y en el ayer, desde un principio, porque Dios siempre nos ha amado y Él siempre ha querido el bienestar para nosotros. Dios quiere sanar, preservar y suplir lo que en la tierra tú no has logrado, no has obtenido y no se te dio. Dios te lo quiere dar. Amén. ¿Sí? Lo que aquí hizo falta de papá, de mamá, de la familia o en el hogar, en el matrimonio, la provisión de Dios es suficiente y completa para suplir toda necesidad. Amén. Entonces, lo maravilloso de esto, hermanos, es que aunque la familia a veces por los problemas sufre el divorcio, sufre, ¿verdad?, la ausencia de alguno, pasa por tragedias o pérdidas, ¿verdad? A pesar de todo ello, yo te digo algo: con la presencia de Dios tú puedes ser feliz. A pesar de todo lo que se esté atravesando en medio de tu camino, para Dios eso no es limitante. Para Dios no es imposible el que tú puedas experimentar sanidad y liberación, el que tú puedas ser feliz, porque Él tiene el poder suficiente para levantar tu vida y mantenerte de pie. Amén. Así que Él dice: yo quiero que habiten en familia, que estén, ¿verdad?, en prosperidad. Entonces ese es el propósito de Dios. Y la familia sufre, y hay culpables y hay inocentes, y hay quien sufre las consecuencias del daño sin tener ninguna culpabilidad. Con esto quiero terminar ya, hermanos, que el proceso de sanidad y liberación comienza desde que nosotros nos arrepentimos. Comienza desde que nosotros humildemente aceptamos el trato de Dios. La palabra de Dios en Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y ese sometimiento a Dios es el aceptar su bondad, su misericordia, el entender, hermano, que Él es bueno siempre, Él nunca ha cambiado, y que podemos acudir a Él en todo aquello que Él nos quiera pedir para nuestra sanidad, porque Él tiene prescripción médica, Él tiene la receta, Él tiene la solución. Y la solución más inmediata que te quiero decir es como el paracetamol de Dios, ¿no? Es el perdón. Es eso que te debes de tomar hasta 70 veces 7 diariamente, si fuese necesario, por tu bienestar, por tu propia salud, para que tú continúes adelante. Este es el camino con el que se puede empezar. Yo creo que esta es la llave que puede empezar a abrir la puerta de tu sanidad y de tu liberación, siempre que tengas un corazón perdonador. Y un corazón perdonador como el de Dios, que Él perdonó sin miramientos. Él simplemente perdonó y está hecho. Como Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y si somos capaces de hacer esto, vamos un paso adelante para ser sanos y para ser libres. Dicen amén, hermanos. Por favor, pónganse sobre sus pies. ¿Sí? Puede ser que en la vida te haya tocado en algún momento ser la víctima, te haya tocado ser inocente y te haya